Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. ¿Alguna vez hiciste algo a pesar de que todo el mundo te dijo que era imposible? ¿Quieres recuperar tu poder para hacer realidad tus sueños? Hoy quiero hablar desde tu corazón que me vino a ver porque está cansado de que no le prestes atención y estás escuchando tonterías y noticias que a la larga no te aportan nada. Gracias por acompañarnos en Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor y es urgente que veas este video hasta el final porque debes recuperar ese factor que estás olvidando y es tu mayor tesoro. Hoy vamos a rescatar tu poder, el poder de la inocencia. Piensa cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son los recuerdos más tempranos que tienes en mente? ¿Puedes recordar cuál era tu héroe favorito? En aquellos momentos tenías perfectamente fortalecido uno de los sentimientos más grandes y que puede mover el mundo, el poder de la inocencia. Este poder te aseguraba que podías levantar un auto, podías volar para salvar a tu muñeca, pilotear una nave espacial o romper la cancha de enemiga con goles de cañón. Sin importar el entorno social en el que creciste, todos tenemos el poder de la inocencia. Con el paso de los años nos educaron y llenaron nuestra cabeza de ideas y paradigmas. Lo más duro de crecer es perder todos los poderes mágicos que desconocen la palabra imposible. Cuando vamos creciendo nos empiezan a limitar con frases terriblemente destructoras como no puedes, es imposible, está fuera de tu alcance. Deja de molestar con esas ideas, suelta esa guitarra, no seas necio. Y la frase definitiva para asesinar todos nuestros sueños, no hay plata y no tengo tiempo. Así es como fuimos dejando atrás nuestras botas voladoras, el peine de muñecas mágico y la capa antibalas. El problema principal es que teníamos todo tipo de armas mágicas, pero nunca tuvimos los invaluables audífonos blindados. Esos audífonos son los que te protegían de esas terribles ondas de transmisión auditiva destructivas y te ayudaban a traducir las frases como no puedes a qué tal si lo intentas. No puedes ir a te acompaño. Cállate a te escucho. No tengo dinero, hagamos un plan para conseguirlo. A pesar de no tener esos audífonos blindados, la fuerza de la inocencia de cierta forma se mantuvo en ti y no se rindió a todas esas ideas cuadradas. De esta forma, cuando llegaste a la adolescencia, tus héroes evolucionaron y así tus sueños se incendiaban cuando veías a tus nuevos ídolos sacando llamas a una guitarra eléctrica o a la chica que hacía explotar el micrófono con canciones súper emotivas y bailes coreográficos, acrobáticos, llenos de fuerza y poder. Esa fuerza de la inocencia permanece en ti y va cambiando según tu mente se llena más de información, pero siempre está latente, fortaleciéndote con otros elementos para aferrarse a ti. De este modo, lograste sobrevivir a tantos momentos inimaginables cuando te fuiste de fiesta tantas noches, en aquellos viajes locos con tus amigos, en las miles de congojas que le causaste a tu ángel de la guarda cuando ya no estaban tus padres para frenar tus locuras, pero sobre todo, para nunca dejar de sentir esa chispa en tu corazón, para seguir explorando, preguntando, llorando, riendo, disfrutando y muchas veces aguantando. La fuerza de la inocencia todavía sigue latiendo dentro de ti. A pesar de que en algunas personas está a punto de extinguirse, un simple soplo puede avivar las cenizas y volver a encender las llamas volcánicas. Por esta razón hoy hablamos de este tema, porque este poder está en ti. El problema que desvió tu camino de sueños fue tu deseo de crecer y ser grande. Haber crecido te llenó de falsas seguridades y vació tu baúl de la inocencia con la que se consiguen los sueños. Tener una idea incorrecta de ser grande es el principal enemigo de toda identidad. Nos encasillamos en ideas equivocadas de ser adulto. Nos ponemos ropa de grandes, manejamos autos de grandes, tomamos bebidas de grandes. Hacemos créditos como grandes y tomamos todas las malas decisiones que otros grandes también hicieron. Pero lo peor es que usamos todas esas ideas para esconder por todos los medios nuestros más fieles aliados de la felicidad, como son los sueños, la inocencia, la sencillez, el desapego y la simplicidad, entre otras. ¿Hace cuánto fue la última vez que te atreviste a avivar tus sueños? ¿Acaso no sientes todavía esas ganas enormes de ponerte tu mochila y desaparecer a una playa paradisíaca? ¿Todavía sueñas sentarte en la cima del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste de madrugada para ir a ver un amanecer en las montañas? ¿Hace cuánto que no miras las estrellas? ¿Cuántas veces esta semana apagaste el televisor y abriste un libro para leer?
Estoy seguro que hay miles de cosas que tienes ahí guardadas en el pecho. Tu corazón me habla y me dice que nunca perderá la esperanza de que un día de estos tengas las agallas para dar el primer paso a realizar todo eso que sueñas. Yo sé que hay mil excusas para no levantarse a cumplir todo eso que quieres, pero debes cuidar al máximo que tu deseo no se convierta en el motor de seguir adelante, porque ese es solo el primer paso. Y hay miles de sueños que se atoran en solo eso, deseo. Hoy quiero que revises tu vida y revivas todas tus ilusiones. Todavía tienes la fuerza de la inocencia contigo. Deja de escuchar a los eruditos del fracaso que te contagian de miedo paralizante. Tienes un gran valor, mucho más del que ser una madre o un padre, mayor al de tu profesión. Eres un diamante lleno de chispas y centellas. El valor más grande que tienes es ser simplemente tú. Y como individuo único, estás lleno de perfección. Tu mayor logro es ser quien eres, porque eres irrepetible y perfecto. Tus hijos, tu familia, tu situación económica, tu residencia, nada de eso te justifica quién eres, porque la simplicidad de ser la mayor creación del universo tiene una razón. La razón de que existas es el resultado de millones de eventos mágicos para que llegaras aquí. Ahora ya tienes una nueva misión. Debes volver al camino y luchar para rescatar todos tus más profundos sueños y deseos. ¿Sabes por qué? Porque esta es la única razón de crecer. Crecer es tener los medios para convertir la fantasía en realidad. Cuando eras niño soñabas mil cosas, pero tu estado de infancia era el proceso para fortalecer la fe de que todo se puede lograr. Sin importar cuál fue el resultado al que llegaste a crecer, ahora tienes en tus manos la posibilidad de hacer cualquier sueño realidad porque ya eres adulto. Entonces, ¿qué te detiene? Es ahora, es ya, porque estás perfectamente dotado para hacer magia y convertir todos tus sueños en realidad. Si tienes un sueño, no necesitas dinero, eso llegará en el camino. Lo que necesitas es la fuerza de la inocencia que activa la dinamita que se llama fe. Atrévete a quitarte esa armadura protectora de conocimientos que te hacen creer que lo sabes todo y descubre la belleza de volver a sorprenderte con el aroma de una flor, a estremecerte con el canto de un pájaro, a recuperar la vida cuando el viento golpea tu cara, a impresionarte al ver un relámpago. Siente esa seguridad cuando ves la lluvia caer o veas una mariposa luchando con fuerza contra el viento. Impresiónate con lo sencillo, ríe sin ninguna razón, sueña con ardor. Ama con todas tus fuerzas y avanza por tus sueños y planes, porque al final la vida es enteramente tuya y si no decides actuar ya, nadie lo hará por ti. Entonces ahora entiende que tu capa voladora y tus armas mágicas evolucionaron. Ahora están dentro de ti y nadie las puede ver a menos que tú las uses para salir adelante y ayudar a los demás. No necesitas nada especial para triunfar, no tienes que compararte con nadie en absoluto. No veas los errores de otros y activa esa inocencia que te da la certeza de que sea lo que sea que estás planeando hacer, tienes el poder dentro de ti para hacer realidad cualquier cosa. Poderosos ángeles invencibles, gracias por acompañarnos en el tema de hoy para recuperar esa fuerza en tu interior y abrir tu corazón para despertar a la realidad y darte cuenta que tu mayor potencial y fortaleza es simplemente ser tú. Deja atrás la falsa seguridad de aparentar saberlo todo y decide volver a tu raíz más profunda, porque ahí te está esperando esa fuerza impresionante que tienes para cambiar el mundo. Dentro de ti encontrarás el poder. Un fuerte abrazo, mis amigos. Gracias por apoyarnos con estos videos y darnos sus likes. Gracias por el apoyo compartiendo los videos para que puedas ayudar a otros también a despertar y a recuperar este poder de la inocencia. Nos vemos en la cima. Chao, amigos. Gracias.